Hola, mi nombre es Gerardo Torres Stringini, soy estudiante de la Universidad CNSI. Este es mi trabajo de proyecto integrador de la materia Filosofía Jurídica. Mi matrícula es la 001173 y pues daremos paso dando respuestas a algunas preguntas. ¿Qué importancia tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Hay que recordar que posterior al término de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países se integraron en la Organización de las Naciones Unidas. Y fue la primera vez en la que se pusieron de acuerdo para identificar, señalar e integrar en una declaración cuáles son esos derechos básicos que todo ser humano debe de tener, al que los estados deben de no solo respetar, sino también procurar. Hay que destacar que ahí se hace la declaración de que todos hemos nacido libres e iguales y que merecemos la protección de los estados para garantizar el cumplimiento de esos derechos básicos, fundamentales y universales que todos tenemos por el solo hecho de ser seres humanos en este planeta. Bueno, es importante hablar de la mundialización. Decíamos que la Organización de Naciones Unidas tiene que ver con todo el planeta y allí fue muy importante reconocer que hay una socialización internacional donde varían los valores, los principios, pero que es el proyecto del trabajo de irlos integrando y unificando para tener una misma base de cuidados y de respeto a derechos y a facultades que tienen todos los individuos y obligaciones de los estados, por supuesto, con el fin de lograr una dignidad para el ser humano y también una presión para todos los gobiernos del respeto a la misma dignidad. Para esto es importante hablar de la constitucionalidad, que es en donde se enmarcan primeramente estos derechos. Los conocen también como garantías individuales, por ejemplo en México, donde se positivizan esos derechos que están reconocidos por el Estado y que está obligado a procurar defenderlos. En nuestra Carta Magna, como en la de todos los países, se tienen que integrar esos derechos y se hacen constitucionales para la obligación del cuidado, del respeto y de la procuración del. Y esto lo encontramos declarado en el primer artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí mismo podemos encontrar una clara manifestación de la no discriminación a las personas o a las minorías, que son grupos que no se adecuan a las características de la gran mayoría, que en la actualidad hay que reconocer esas minorías no son tan menores, ya son muy grandes o muy amplias, pero tienen ya un reconocimiento y se les debe dar un reconocimiento por parte del Estado. He ahí que muchos estados, en particular el mexicano, a través de la Constitución se genera un contrato social que todos estamos obligados a respetar. El patriotismo constitucional es el que enmarca las condiciones muy particulares de los mexicanos, de cómo nos relacionamos como sociedad civil con el gobierno, cómo generamos esas relaciones y cómo las manejamos en nuestro día con día. En ese día con día, por supuesto, nos vamos encontrando con la evolución de la sociedad y ya los derechos fundamentales, hay unos que además de ellos, hay otros que llaman derechos de tercera generación, como es el derecho que tenemos todos en colectivo al cuidado de la naturaleza o a la protección de los consumidores, donde todos somos parte de una o de otra y estamos obligados a generar esas condiciones de esos nuevos derechos, que podríamos llamarles también a los derechos colectivos, donde cualquier acción nos afecta a todos de manera genérica y todos tenemos una afectación, no solo en lo particular, sino en la parte colectiva. Pues muchas gracias por el tiempo, en menos tiempo va a ser muy difícil hacerlo. Gracias, hasta luego.